Yo ya no sé si seguir los imperativos de las élites o si seguir los imperativos del pueblo, porque cuando el pueblo en 1789 decidió establecer sus normas, rodaron literalmente muchas cabezas. Porque todas las filosofías, esto lo hemos dicho muchas veces, todas las filosofías son idealismo puro. Que si usted va a permitir que la gente tenga un criterio propio, está fomentando una pluralidad que puede desencadenar problemas. Tiene que hacer lo que dice el contrato. Sus ocurrencias sobre la libertad, la verdadera educación, lo que sea, se los deja a la puerta del trabajo. Porque si el trabajo dice que tú tienes que explicar esto y aquello, tú explicas esto y aquello, aunque tú pienses de manera contraria, porque tú estás sujeto al contrato que has firmado. Y si no estás de acuerdo, no lo firmas. ¿Por qué El Quijote es la mejor obra de todos los tiempos? Porque es la que objetiva el racionalismo humano más poderoso de todos los tiempos. ¿Qué representa? Representa básicamente el triunfo de la libertad. ¿Qué es la libertad? En la libertad, la lucha por el poder, por dominar a los demás. El trabajo consiste en vender tu libertad por dinero. La esclavitud consiste en que te perdonan la vida a cambio de trabajo, porque si dejas de trabajar te matan. Bienvenidos un día más a Mayéuticas. Hoy tenemos el inmenso placer de tener a don Jesús G. Maestro. Muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista y sobre todo por venir a hablar un poco de la realidad del siglo XXI, que es lo que principalmente quiero tratar en mi canal de YouTube. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Lo primero y la pregunta principal, ¿cómo ve actualmente el siglo XXI? La realidad del siglo XXI. ¿Cómo la veo? Sí. ¿En qué sentido? ¿En un sentido económico, político, amplio, religioso? Sí. Filológico, literario. La realidad. Bueno, yo la realidad la veo como la ve todo el mundo. Es decir, a través de mi experiencia personal, a través de la escasa consulta que hago con los medios de comunicación y a través del público universitario que constituye el arsenal de mi campo de trabajo. Esos son, digamos, los medios a través de los cuales yo veo la realidad. Ahora, ¿qué veo en la realidad? Veo simplemente el funcionamiento cotidiano de la historia que me toca vivir, en el tramo que me toca vivir. Sí he visto cambios desde que empecé, por ejemplo, a trabajar en la universidad hasta ahora, y ya cumpliré pronto 30 años de actividad docente universitaria, y sí he visto muchos cambios. En algunos aspectos a mejor, en otros aspectos a peor, pero no veo, si se refiere a si veo algo particularmente grave en el siglo XXI, no veo algo particularmente más grave que en otras épocas. Si alguien me dirá, bueno, pero es que entonces usted no ve, digo, bueno, o usted no ha visto lo que ha ocurrido en otras épocas. Yo lo que veo es que llevamos décadas en las que no tenemos la guerra en la puerta de casa, por ejemplo. Veo también que hay una enorme infantilización de la sociedad. Es decir, veo cosas buenas y veo cosas malas, pero no veo todo negro en estos tiempos, ni tampoco cabe decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ahora, si me pregunta cómo veo el futuro del siglo XXI, ahí a lo mejor sí puedo ser un poco más preciso. Yo el siglo XXI, frente a otras épocas de la historia, frente a otras etapas, veo quizás tres características específicas. Una de ellas es el fracaso de la democracia como sistema político y el fracaso también del concepto de Estado moderno. El concepto de Estado moderno que surge en el Renacimiento, en el siglo XV o XIV incluso en Italia, se desvanece, se disgrega. Y ese fracaso, esa disolución del Estado moderno, está relacionado con el fracaso de la democracia como sistema político. A mi juicio ya vivimos en una sociedad postdemocrática, donde la gestión de lo que la democracia es ya ha cambiado mucho, ya ha cambiado enormemente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que veo es el triunfo de la barbarie. El triunfo de la barbarie y sobre todo el triunfo de la ignorancia violenta. De una ignorancia que se impone violentamente. La ignorancia se impone con frecuencia violentamente porque si no, no logra imponerse. Y esa es una característica que no es nueva en la historia, pero que observo que va a crecer a lo largo del siglo XXI. Y otra característica que veo también en el siglo XXI es la deshumanización del ser humano.
valga la antítesis, o la contradicción, o el oxímoron, la deshumanización del hombre y de la mujer, la deshumanización de la persona en el tránsito que conduce de lo analógico a lo digital. Es decir, el ser humano ha reemplazado la realidad de la vida por la ficción de la vida, a través de la dimensión, sobre todo virtual, internautica y en general la digitalización de la experiencia humana. Eso es algo que marca a generaciones que se incorporan ya a un mundo deshumanizado analógicamente y saturado digitalmente de realidades que se van a percibir y que de hecho se perciben de forma diferente a cómo el ser humano se relacionaba en épocas anteriores con sus semejantes. Para mí estas tres características son importantes a la hora de hablar del siglo XXI. Cómo se materialicen, cómo se desenvuelvan las consecuencias a las que den lugar, eso yo no lo sé, porque no tengo una bola de cristal ni soy autor de literatura fantástica. Hablando de ficción, ¿qué es la ficción? Bueno, la ficción es aquella parte de la realidad que no tiene existencia operatoria. Es decir, es una realidad material, porque si no fuera una realidad material no se podría percibir. Claro, la ficción se percibe en tanto que llega a nuestros sentidos, y porque llega a nuestros sentidos se puede interpretar. Pero claro, lo que no se puede aceptar de ninguna manera es que la ficción empiece donde termine la realidad, que es la idea de ficción que ha habido prácticamente desde siempre, desde Aristóteles, ¿no? Porque esto viene precisamente con la idea de ficción que tenemos, es una idea totalmente aristotélica y nadie la ha superado. Lo que ha hecho Kant ha sido invertir el procedimiento, es decir, Aristóteles consideraba que partíamos de la realidad y que la ficción era una imitación de la realidad, es decir, que la realidad siempre superaba la ficción por el hecho tan simple de que la ficción era una mímesis o una imitación de la realidad. Kant, como destruye el concepto de realidad lo destruye Newton, pero Kant es heredero de esa destrucción, entonces considera que la realidad está por debajo de la ficción y que la ficción es superior, porque la ficción es una construcción subjetiva del ser humano, ¿no? Y esta patochada pues se ha asumido como si fuera cierta, de tal manera que esto ha abierto las puertas al idealismo y ha legitimado el idealismo hasta tal punto de hacer creer a la gente que la ficción pues está desprendida de la realidad y que se puede entrar en la ficción como se puede entrar en éxtasis, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y luego, bueno, tenemos otras teorías de la ficción como la platónica, en virtud de la cual la ficción es la realidad y la verdadera realidad está más allá de lo físico, ¿no? Da la impresión de que Platón ha ido a la metafísica, sí, en otro mundo que no sé cuál es. Platón parece que lo sabía porque trataba de forma directa con las ideas puras y las sustancias puras y todas estas criaturas fantásticas, en las que, por cierto, mucha gente sigue creyendo, porque en definitiva toda la filosofía del idealismo alemán, yo lo he dicho esto muchas veces, no ha sido más que el arca de Noé destinada a preservar y salvaguardar todo lo que la matemática de Newton había destruido. Y lo ha salvado y lo ha preservado muy bien, porque es una filosofía que, aun siendo incompatible con la realidad, ha triunfado en la anglosfera y, por consiguiente, en la globalización de un mundo que, además, incluso lee el Quijote diciendo que el Quijote es un libro donde se exaltan los sueños y los ideales y toda esta curiosa fantasía acerca de lo que es el Quijote, cuando el Quijote precisamente es todo lo contrario, es decir, es la denuncia abierta en la literatura de los peligros a los que nos conduce el idealismo. Y con esto, ¿qué consecuencias tiene para el ser humano, para la historia del ser humano, para el ser humano en sí, es decir, el individual también? ¿Qué consecuencias tiene vivir constantemente en esta ficción? ¿En qué ficción? ¿En la del idealismo? Sí. Bueno, la psiquiatría. Vale. Claro, acabar en un psicólogo, en un psiquiatra. Claro, si usted sigue una filosofía que es incompatible con la realidad, pues evidentemente usted acaba siendo incompatible consigo mismo, la puerta de salida es el suicidio, con la realidad, porque no se adaptará nunca a ella, y buscará formas alternativas de hacerse compatible con la realidad.
Claro, el mundo digital ofrece muchas formas de hacerse compatible con una realidad digital o digitalizada. Sí, esto, por ejemplo, lo estaba consultando yo el otro día. Los datos que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del tema psicológico, de que han aumentado desde 1975 muchísimo los casos de psicopatología, véase depresión, ansiedad, suicidios también, es decir, como el escenario ya final. Si se sabe el problema, ¿por qué no se soluciona? Bueno, eso lo saben ellos. En el caso de que la implicatura de la pregunta sea correcta, sea real, es decir, claro, si usted me dice el rey de Francia es calvo, en el caso de que en Francia existiera una monarquía, sí, habría que resolver o no la cuestión de la calvicie. En el caso de que lo que usted dice sea cierto, habría que ver si se ponen o no los medios para resolver eso o de qué manera. Claro, como se suele decir, el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas. A veces se cree que aplicando una determinada solución se resuelve el problema y en ese punto pues hay posturas enfrentadas. Hay personas que creen que los problemas se resuelven de una determinada manera y otros que creen que se resuelven de la manera contraria. Y entre tanto, el problema sigue ahí. Claro, yo ahí no sabría decirle cuál es la solución. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Yo creo que con el triunfo de las filosofías idealistas triunfan muchos problemas que no existirían si no hubieran existido las filosofías idealistas. Claro, yo siempre he considerado que la autoayuda es una forma de autoengaño. Entonces, claro, quizás desde ese punto de vista el problema pueda verse de forma diferente, pero esto no implica que la gente esté de acuerdo con ello. Cada uno tiene sus ideas y naturalmente el resultado final es el cociente del enfrentamiento dialéctico de estas ideas. Bloque jóvenes, bloque juventud. ¿Cómo ve actualmente a los jóvenes en el siglo XXI? Como siempre. Como siempre. Los jóvenes son siempre jóvenes, y ¿no? A medida que van envejeciendo, van experimentando transformaciones conforme a la vida que se tienen que enfrentar. Pero los jóvenes del siglo XXI no son particularmente, en tanto que jóvenes, diferentes a lo que han sido otros. Otra cuestión es que las circunstancias a las que se enfrentan esos jóvenes sí sean distintas situacionalmente, pero no funcionalmente. Es decir, hoy día no nos enfrentamos a una guerra, no tenemos que coger un fusil e ir a matar al vecino. Nosotros, otras personas sí lo tienen que hacer, pero nosotros, mi generación no ha tenido que hacer eso. Y los jóvenes que hoy día, si entendemos por joven una persona que esté pues desde los 18, pongamos, hasta los 29, 35 años, lo cual ya es una apertura muy amplia del criterio de juventud, pues yo no los veo esencialmente distintos a como podían serlo hace 25 siglos. Ahora bien, las circunstancias a las que se enfrentan sí han cambiado mucho, sí son muy diferentes. Y naturalmente el carácter de una persona se determina por esta relación entre las potencias y facultades que uno tiene para enfrentarse a los problemas que le acechan y la naturaleza de esos problemas. Pero particularmente yo no veo a la gente de hoy sustancialmente diferente por ser joven a la de otras generaciones. Ahora, habría que plantearse hechos concretos y casos concretos para poder ser más preciso en una respuesta. ¿Somos una generación de cristal? Bueno, sí, esa es una metáfora, es una metáfora de genitivo, de cristal. ¿Qué quiere decirse con esto? Cuando alguien utiliza esa expresión, yo le exigiría inmediatamente que explicara la metáfora que utiliza. Entonces, si al hablar de una generación de cristal quiere decir una generación débil, quiero que me explique ante qué es débil. Ante la vida, ante los problemas. Pero eso somos todos. Ya. Todos hemos sido débiles en un determinado momento y todos lo somos ante determinados problemas, por ejemplo, de salud. Claro, se habla de una generación de cristal como si la generación de sus padres hubiera sido de hierro.
cabe mucho... Dicen que fueron los que levantaron, en el caso de España. ¿Que levantaron? ¿Qué levantaron? Ya. Mejor no preguntamos lo que levanta cada uno. Que se ponían a trabajar a los 15 años, por ejemplo. Ya. ¿Sí o no? Ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otra cuestión es que sociológicamente las circunstancias permitieran trabajar a esa edad u obligaran a trabajar a esa edad. Y naturalmente siempre hubo vagos en todas las generaciones. Claro, es muy difícil generalizar en todos estos sentidos. Claro, no lo sé. Hay personas que son fuertes para una cosa y débiles para otras. No lo sé, yo creo que la generación que hoy tiene 20 años, 20, 25 años, es muy fuerte en muchos aspectos. Sí, aunque no lo crean. Qué optimista. Sí, de repente. Es enormemente fuerte, tiene un sentido del humor excelente. Mucho más fuerte que el que tenían tal vez sus abuelos, que no se lo podrían permitir. Entonces depende de qué tipo de virtudes o fortalezas hablemos. No sabemos cuánto puede durar la fortaleza del sentido del humor. Como decía Shakespeare, sientan muy mal las canas en un bufón. Pero del futuro nada está excluido, no lo sabemos. No tengo a la gente por débil, aunque lo parezca. Buena reflexión, sí, sí. Y en cuanto a los derechos, porque también se nos dice que somos como una generación que estamos constantemente pidiendo derechos, pero no deberes. ¿Hay alguien que no pida derechos a cualquier edad? Un ingenuo, tal vez. No sé. O sea, en teoría todos queremos derechos. Los ingenuos son los que más piden derechos. Sí. ¿Pero luchan por derechos o luchan por intereses? Todo a la vez, yo creo. ¿O no luchan por nada? Bueno, habría que definir qué es un derecho. Aquello que las leyes reconocen, objetivamente. Un privilegio, lo llaman algunos. El privilegio es un derecho exclusivo y excluyente. El derecho es un ordenamiento jurídico igual para todos, común para todos. Cuando alguien puede sustraerse al derecho es porque se apoya en la locura, en un juego o en un fuero. En la locura se cometen hechos que están fuera del derecho porque no se puede juzgar a una persona que padece una enajenación, un problema de salud mental, como si no lo tuviera. El fuero, naturalmente, es un derecho acotado y el juego supone simplemente la suspensión de ciertas normas. En el juego se legitima una forma de comportamiento que no se corresponde con las épocas en las que el juego no está vigente. Es decir, que durante las fiestas se pueden hacer cosas que una vez que las fiestas han concluido no se pueden hacer. Es decir, el que se toma el juego en serio es que es un tramposo. Hablando de juego, aunque no le guste mucho el tema, ¿cree que la política actualmente es un juego? Es que la política es muchas cosas. La política es la organización de la libertad, es la administración del poder, pero la política es muchas cosas. La política es un timo, la política es una cosa muy seria, la política es economía, la política es conocimiento, la política es lo que gestiona las relaciones humanas más allá del estado natural de esas propias relaciones. Entonces, habría que plantearse de qué política estamos hablando, de qué hechos políticos estamos hablando, y naturalmente después se entraría en un debate con quienes quisieran entrar, cosa que no será nunca mi caso, sobre si esto es un juego, si no lo es, si es un timo, si no lo es, si se está jugando con cosas muy serias, como son pues la economía, la libertad, la educación, la salud, o no. Claro, pero eso, la política es un juego, ¿y qué no es un juego en la vida humana? La gente juega con fuego constantemente y unos se queman y otros no se queman. La política, pues como todo, no es un juego a veces la salud, la gente se juega la salud constantemente, la gente se juega su dinero abiertamente en juegos de azar, en casas de juego, etcétera, etcétera. El juego es evidentemente, no sé si un género de pecado o no, pero desde luego es una forma de conducta. Sí. A la que la política naturalmente no será ajena. Por supuesto. Donde haya dinero, ahí está la política, ¿no?
Bueno, incluso antes de que hubiera dinero también hay política, es decir, hay Sí. una política familiar, aunque no haya dinero en la familia, hasta los pobres tienen Política. relaciones políticas. Ujú. Y a nivel, por ejemplo, real, vamos a hablar geopolítica mundial, ¿cómo ve ahora mismo la política mundial? Es que yo de geopolítica no sé nada. Nada, ¿no? No, no sé nada. Yo de literatura fantástica solo sé lo que leo y prefiero leer más literatura que fantasía. Para mí la geopolítica es un relato emocionante, es algo así como la presciencia, Ujú. que entretiene a mucha gente, Totalmente. Yo no digo que no sea cierta, ¿eh? Yo no digo que la gente Claro. no pueda acertar las quinielas. No digo eso. Tampoco digo que la geopolítica se pueda reducir o limitar artificiosamente a una especie de apocalipsis. Ajá. Pero sí sé que muchos consumidores de relatos geopolíticos Ujú. son personas a las que les gusta disfrutar al menos una vez al día de un apocalipsis en directo. Entonces, Sí. Hay mucha conspiración política, yo creo, de relatos que te dicen, pues eso, te van a controlar, van a hacer un programa para que no puedas conducir, no sé. Sí, puede ser. Yo prefiero en Hay ese como punto mucha la literatura conspiración de globalismo, puede ser, no sé si globalismo o globalización. Sí, bueno, sí, a mí me gusta más la literatura fantástica, explícitamente. Sí. Juego de Tronos, a lo mejor. Eso no sé lo que es, pero no, yo hablo de literatura fantástica. Ah, vale, no vale. hablo de eso. Vale, Eso no vale. lo conozco, no sé si es literatura fantástica o no. Bueno, Sí. algunos lo comparan con Juego de Tronos. ¿A la literatura fantástica? No, a la geopolítica. Ah, no lo sé. La Vale. geopolítica es como el horóscopo, echar las cartas de la política futura. Puede estar muy bien, no digo que no, Sí. no digo que no en Sí, absoluto. sí. Cada uno tiene su entretenimiento. Sí, hay gente a la que le gusta el ajedrez, Sí, por por ejemplo. ejemplo, ¿no? Está bien. Pero el ajedrez te ayuda. Eso La hay que- geopolítica también. Hay gente que gana muchísimo dinero, Cierto. más que jugando al ajedrez. Claro. Sí, Pues, totalmente. porque como las paga el vulgo es justo, hablar Sí. del necio para darle gusto, eso está muy inventado. Sí, ya lo hemos visto muchas veces. ¿Y de la política española? ¿Qué le pasa a la política española? No, que si quiere aportar algo. No, yo no tengo nada que aportar. Vale. A la política nada. Vale, perfecto. No Pues nada, tengo nada pasamos que a otro aportar. bloque. Digo, a lo mejor algo de que si No, hay gente que sabe mucho más de política que Español. yo. Sí. la ve bien, ¿no? Nada. Es que yo la política... no- ¿Cree que en España hay democracia? Bueno, eso es una creencia que es totalmente irrelevante. ¿Cuándo hubo democracia en alguna parte? Ya, cierto. Porque se habla de la democracia griega. La democracia griega era un régimen político basado en el esclavismo más terrible, en una xenofobia feroz, en la exclusión explícita de las mujeres y en un grupo de oligarcas que controlaban todo. Si a eso se le llama democracia, me parece muy bien, pero conviene no confundir. Sí. De hecho, bueno, iba a decir un vídeo. Sí, hay un canal de YouTube que dice, pone un mapa de todo el mapa mundo con las regiones políticas de, bueno, cada nación y hace subraya qué países se consideran democráticos. Todos. Todos se consideran democráticos, desde Corea del Norte hasta España, por ¿Pero qué es ejemplo. la democracia? Claro, es que esa es la cosa ahí. Si la democracia es el gobierno del pueblo, entonces hasta la Alemania nazi podría considerarse democrática, porque era el gobierno Cierto. del pueblo, Ujú. lo cual es una aberración. Ujú. Democracia era la de los Estados Unidos, que era un régimen ferozmente esclavista. También, sí. Que, bueno, es tan esclavista en fin, cualquier examen histórico de lo que era ese país, maltratando a seres humanos, a los que trataba peor que al más triste animal. Sí. Y eso lo llamaban democracia también, lo llaman democracia. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre Sí. se hace precisamente por un Estado que es ferozmente esclavista, que es Estados Unidos. Entonces, bueno, Sí. claro, ¿qué es la democracia? Pues Ya. es la realidad que tenemos. No es el peor régimen de todos, ¿eh? O sea, hay mucho peores todavía. ¿Y hay algún régimen justo que no se haya puesto sobre la mesa Yo eso del mapa no, político? No lo hay, ¿no? lo puede saber Vale. nadie. Cada uno tiene sus ideas y cada uno políticamente defiende sus
sus posiciones y considera que este es un régimen y aquel el otro, y cuando se habla del fracaso de la democracia, pues uno se pregunta, ¿y cuál es el régimen que viene después? Bueno, el régimen que viene después ya ha venido. El régimen que viene después es el régimen del comercio global, que es el régimen que en definitiva gestiona el comercio global. Entonces, a veces se acusa a las élites y se dice con razón o sin razón o contra la razón. Yo esto ya no lo sé. Yo sé que se acusa a las élites de gestionar el mundo, de manipularlo todo, de controlarlo todo, de imponer unas costumbres, de imponer unas normas, unas leyes. Bien, pero no nos olvidemos de que cuando el pueblo impone sus normas, trata de controlar el mundo, impone sus leyes, las situaciones históricamente han sido también extraordinariamente catastróficas. Entonces yo ya no sé si seguir los imperativos de las élites o si seguir los imperativos del pueblo, porque cuando el pueblo en 1789 decidió establecer sus normas, pues rodaron literalmente muchas cabezas. Cuando en otras etapas de la historia el pueblo decidió también organizarse, desembocó rápidamente en los totalitarismos. Se puede estar de acuerdo o no con esos totalitarismos. Claro, es que hay personas a las que esos totalitarismos no les gustan, pero hay otras a las que sí les gustan, ¿no? Sobre todo si no han sufrido las consecuencias. Pero, claro, naturalmente, yo no sé hasta qué punto las élites son culpables de todo aquello que se dice sobre ellas, porque el pueblo también, insisto, cuando ha tomado sus iniciativas, históricamente ha dado lugar a desenlaces verdaderamente terroríficos y catastróficos. Entonces, en estos momentos, a mi juicio, las sociedades tradicionalmente llamadas democráticas en el siglo XX quedan sustituidas en el siglo XXI por sociedades postdemocráticas, es decir, por sociedades cuyas normas están reguladas por el comercio, básicamente por el comercio. Puede ocurrir que a alguien no le guste cómo el comercio gestiona sus normas, evidentemente, pero habrá quien sí se encuentre cómodo con esas normas. Ahora, claro, no va a llover nunca a gusto de todos, pero también sospecho, y esto es una sospecha, es una intuición, sospecho que las élites pueden no ser tan terribles, o sí, pero tal vez pueden no ser tan terribles como se las pintan. Porque, insisto, cuando el pueblo ha tomado la batuta, muchas personas del mismo pueblo han terminado en campos de concentración y en campos de exterminio, o en la guillotina, o en la Plaza de la Concordia. Es decir, cuidado con ir a buscar la libertad a París, porque uno puede encontrarse con la guillotina. Entonces, cuidado también con las soluciones que a veces el pueblo impone o establece, porque a veces no sé cuáles serán peor, si las que imponen las élites o las que impone el pueblo. Es decir, tras las catastróficas consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial, es cierto que determinadas élites tomaron decisiones para que el pueblo o ciertas élites aliadas con el pueblo evitaran la comisión de desenlaces históricos como los que tuvieron lugar en la Alemania nazi o en la Rusia estalinista. Habrá gente que diga que sí, habrá gente que diga que no, evidentemente. Pero no doy al pueblo por inocente siempre y no doy a las élites por culpables siempre, porque la relación entre las élites y el pueblo no es tan tajante, ni hay un hiato tan marcado entre los unos y los otros. Las élites no son quienes censuran directamente. Quien censura directamente es tu vecino, tu familiar, tu profesor, tu alumno, tu pariente, tu amigo, etcétera, etcétera. Es decir, que quien impone obstáculos en la vida cotidiana no son las élites, no están ahí, son los vecinos, son los convecinos, es el propio pueblo a sí mismo. Es decir, cuando alguien limita la libertad de otro, se olvida de que está limitando la suya propia dentro de 1 hora, de 2 días o de 3 años. Y eso es bastante peligroso. Sí, porque las élites no... No lo hacen las élites, pero, o al menos aparentemente no lo hacen las élites. Claro. Aquí está surgiendo así una idea que es como un poco la polarización que yo, por ejemplo, en mi día a día, con 24 años, veo. O sea, yo veo ahora mismo una sociedad polarizada, ¿no? Entrando ya más en el campo de la sociedad, dejando ya el tema de la política. Entonces, ¿cree que existe una sociedad polarizada en dos bandos que es como que se bifurcan en cosas absurdas, tipo Real Madrid, Barcelona?
hombres, mujeres, tema de razas, tema de... Bueno, la sociedad, a mi juicio... Tema de ideas políticas, por ejemplo, que estado... tú eres tal, tú eres cual, ya nos tenemos que... Pero la sociedad siempre ha estado polarizada. ¿Siempre? Siempre ha estado polarizada, siempre ha habido... ¿Tanto como ahora? O más. Es decir, ahora no nos matamos, no cogemos Bueno. no nos matamos. En el año 30. Pero nos linchamos en redes sociales, a Sí, pero no comentarios... es lo mismo. En ese sentido, las redes sociales tal vez han evitado más de un crimen. Es mejor así. ¿Sí? Sí, es mejor así. ¿Defiende las redes sociales? Yo no defiendo ni maldigo, pero sí observo que la sociedad siempre ha vivido polarizaciones fuertes, violentas, extremas. De hecho, creo que si algo bueno tiene, entre otras cosas buenas, a pesar de las malas que se le puedan objetar, la democracia, es la neutralización de las polarizaciones. ¿Sí? Hombre, en democracia se puede vivir con polarizaciones. En un totalitarismo, las polarizaciones contrarias al poder están suprimidas. Otra cosa es que alguien quiera ver en el rumbo que adquieren las democracias en el siglo XXI la ablación de las polarizaciones, es decir, de determinadas polarizaciones adversas. Eso, bueno, veremos a ver lo que se depara en las próximas décadas, pero pensemos, en 1936, yo no sé si las redes sociales hubieran evitado una guerra civil, pero la gente se mató puerta a puerta. Y eso por el momento hoy no ocurre y no creo que ocurra, porque la gente no creo que hoy esté preparada para la guerra. Ahora bien, para la guerra basta una preparación de 5 minutos, ¿eh? También hay que temer esto. De todos modos, no veo a corto plazo una situación tan terriblemente bélica como la que se produjo a principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX en todo el mundo. Ya no solo por la guerra civil en España, sino por la guerra mundial en Europa y en el Pacífico. Es decir, polarizaciones siempre ha habido constantemente. Mayor polarización que hubo en el siglo XV, XVI, con la escisión entre protestantes y católicos, las polarizaciones que hubo en el origen del cristianismo, en el seno del Imperio Romano, la sociedad griega, es decir, polarizaciones y conflictos bélicos ha habido siempre. Y la democracia, si algún favor histórico nos ha hecho, y es posible que nos haya hecho varios, a pesar de todo lo que se pueda condenar a la democracia, que hay mucha gente que lo hace, a pesar de todo la democracia ha logrado neutralizar, ecualizar, controlar los excesos de violencia en la medida de lo posible, a mi juicio, en la medida de lo posible. Otra cuestión es que en el futuro renuncie a hacerlo o sea incapaz de hacerlo o se lo pongan cada vez más difícil. Ya, en ese sentido sí. No sé. Pero es complicado. Es que ahora parece ser que es como que, y es un poco lo que te venden, que estamos demasiado bien, pero en el fondo no lo estamos, porque a nivel de relaciones el hombre se ha vuelto un ser más individualista, más egoísta, diría yo, no tanto social, no nos une nada, que es un poco una de las claves del posmodernismo. Sí, nos unen muchas cosas. Nos unen muchísimas cosas. Lo que ocurre es que tal vez la gente no sepa cómo ejecutar esas uniones. La gente está muy necesitada de relaciones sociales que no tienen porque resultan insatisfactorias. Está muy necesitada de relaciones de pareja, por lo que yo observo y veo, porque hay constantes fracasos en ese punto. Muchísimos. Está muy necesitada de muchas cosas. Sí es cierto que hay una visible insolidaridad social, pero también hay una invisible solidaridad social en otros aspectos. Lo que ocurre es que no siempre se encuentra, no siempre se ve, no siempre se sabe buscar. Pero, sinceramente, yo no creo que el ser humano de hoy sea esencialmente, y hablo de esencialmente, diferente al ser humano de hace 25 siglos o incluso de 50 siglos. Quiero decir, desde que el ser humano funciona como tal ser humano, tiene los mismos impulsos, las mismas características, las mismas voliciones, potencias y facultades. Lo que sí ha cambiado naturalmente
son las condiciones sociales, económicas, de salud para poder ejercerlas. Es decir, hoy en la sociedad en la que vivimos tenemos acceso a muchas más cosas de las que teníamos hace 100 años, 200 o 300 o 500 años. Pero esencialmente el ser humano sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Es decir... Y no cambiará nunca, ¿no? Yo no creo que cambie, no hay ninguna razón ¿No? para cambiar. No hay una especie de... no sé, un milagro. No, eso no existe. Esos son deseos que se inventa la gente psicológicamente para sobrellevar el día a día, pero nada más. Eso O sea, ¿no cree que la historia de la humanidad tenga un final feliz? No, pero para eso simplemente esos son cuentos anglosajones. O sea, Bueno, anglosajones. totalmente. Occidentales también No, tenemos. no, En occidentales Occidente no. tenemos también nuestras tradiciones vamos a ver. mesiánicas y En la- nuestras sí, de tradición. esperanzas. Sí, las tienen algunos, pero vamos Vale. a ver. Es decir, la tradición cultural hispano-greco-latina Ujú. nunca se preocupó de la palabra felicidad, como se preocupa la tradición cultural nórdica o anglosajona. O sea, la felicidad es una ansiedad inventada por la cultura anglosajona. Es decir, el mundo, digamos, de tradición, hablo sobre todo del marco literario, lo que refleja la literatura, lo que objetiva la literatura. En el mundo mediterráneo la gente se preocupa por dos razones. La primera, la supervivencia, y la segunda, la libertad. O sea, la felicidad ni está ni se la espera. Eso no, por parafrasear aquella famosa frase, valga la redundancia. Ni está ni se la espera. Como los problemas sexuales son problemas que surgen con el protestantismo, es decir, los católicos no tienen problemas sexuales, los católicos no tienen problemas de felicidad. Es decir, eso surgió después, completamente. Es decir, el lazarillo no se preocupa por la felicidad, se preocupa por comer. Se preocupa por comer. Por sobrevivir, casi diría yo. Sí, claro, comer como una metonimia de supervivencia, evidentemente, hasta tal punto que los cuernos no le importa, porque lo que le importa es sobrevivir. Entonces, la felicidad es una cuestión que tiene que ver sobre todo con el pensamiento idealista, el ser feliz. O sea, la felicidad es un objetivo que constituye la obsesión de las sociedades emocionalmente fracasadas. Realmente, es decir, la felicidad consiste en vivir sin echar de menos la felicidad, eso no tiene ningún sentido. Y de hecho la gente no busca la felicidad. Satisfacción, quizás. No, la gente lo que busca es simplemente pues, la depredación, el ser el mejor, claro, para ellos en eso consiste la felicidad. No, la felicidad es otra cuestión que no tiene nada que ver, eso es un idealismo que es... la felicidad es el cebo de los libros de autoayuda, eso es el estímulo para... Derecho a ser feliz. Sí, es que te lo dice. Dice, es que tenemos derecho a ser feliz. No, si yo no se lo voy a quitar, eso desde luego que no. Ya que has sacado el tema de los libros de autoayuda, hay muchísimos actualmente, pero muchísimos. O sea, las librerías... Yo además tengo una anécdota muy curiosa. Fui una vez a una librería del Corte Inglés y fui a preguntar por los diarios de Tolstoy. Sí. Y le pregunté a una chica joven que estaba ahí atendiendo y veía que sabía mucho, porque estaba hablando con otra señora de otros libros y digo, pues voy a preguntar que seguro que lo sabe. Y digo, disculpe, ¿tienen los diarios de Tolstoy? Y dice, ¿cómo? Y digo, sí, Tolstoy, León Tolstoy, el autor ruso. Y dice, no sé de quién me estás hablando, espérate que lo escribo tal. Fue a llamar a su compañero, no sabía ninguno quién era Tolstoy. Pero se sabían todos los libros de autoayuda, todas las novelas ahora de la actualidad. Entonces es como, ¿cuánto daño nos están haciendo este tipo de libros, estas novelas así? Ninguno. A mí ninguno. Claro, porque tiene cultura literaria. Bueno, más que cultura literaria, porque Formación. tengo vida privada. Formación, experiencia, Bueno, conocimiento. vida privada. Vale. Vida privada. Es decir, Pero este tipo de libros, y que luego la gente no lo conozcan, ¿qué daño puede hacer a la sociedad, al ser humano en general? incalculable, pero muy rentable. Entonces, claro, depende, si consideramos que el daño es psicológico, es una visión simplista, porque hay que ver que un daño psicológico enriquece a un psiquiatra, o enriquece a la medicina. Tampoco quiero decir, a ningún psiquiatra le satisface
ver el fracaso de la salud mental, están para resolverla, no para explotarla, eso que conste, ¿no? Pero claro, el problema es que en cierta manera ya no hay librerías, sino que hay supermercados de libros, pero no hay librerías porque lo que se vende básicamente es un libro mercantil, no es un libro que sea un depósito de conocimientos, de culturas y saberes. No quiere decir que ese libro no esté a la venta, quiere decir que se vende pero no se compra. Ni se conoce, pero en ese caso ni lo conocían, el autor. No, ni se conoce, pero también es cierto que usted fue a comprar el libro correcto al lugar inadecuado. Ya. Claro, eso no se puede pedir peras al olmo, ¿no? Ya. En ese punto es... Pero vamos, que echas un vistazo a cualquier librería de estas así Ahora, la autoayuda, comerciales y la no... autoayuda no es más que no hay clásicos. el tercer estadio de la filosofía. El primer estadio de la filosofía fue la religión, el segundo estadio de la filosofía fue la política, y ahora estamos en el tercer estadio de la filosofía, que es la autoayuda. Lo cual no quiere decir... Estos son los tres géneros de filosofía que hay. Porque la filosofía o habla de religión, o habla de política, o habla de autoayuda. Históricamente ha sucedido así. La filosofía empezó primero hablando de religión, hablando de la metafísica, como si todos hubieran estado en la metafísica y hubieran vuelto. Es muy gracioso esto, ¿no? Cuando la metafísica se estropeó del todo porque Newton dijo que no había más que naturaleza y que se explicaba mecánicamente, el protestantismo puso el grito en el cielo y dijo hay que hacer algo para salvaguardar toda la metafísica del mundo antiguo. Y entonces Kant construye el Arca de Noé del idealismo alemán. Bien, y lo consiguió, porque ahí entró todo de polizón, entró todo aquello en la modernidad. Y ahí sigue, hasta el Dasein de Heidegger, que es también un fantasma pistonudo, por no decir otra cosa, ¿no? Un fantasma pistonudo. Bien, pero eso, cuando la religión fracasa como atractivo, lo reemplaza la política, lo reemplaza sobre todo Marx. Y ahí seguimos todavía en muchos aspectos. De hecho, la política atrae a mucha gente. A medida que pueda perder público, la política que lo perderá, a lo largo del siglo XXI lo perderá, lo gana la autoayuda, que es el tercer estadio de la filosofía, ¿no? Pero claro, como la versión de Epicuro no resulta muy actual en estos tiempos, hay que edulcorarla de otra manera. La cantidad de frases de autoayuda que circula por internet es espeluznante. Y además da igual, porque se pone en boca de cualquier cosa, en boca de cualquier persona, cualquier cosa, ¿no? Se pone cualquier cosa en boca de cualquier persona. Y todos lo alaban en plan, wow, tío, es que es impresionante. 2 más 2 son 4. Wow. Sí, pero bueno, eso es una... Camina media hora y te sentirás mejor. Es como, wow. Sí, bueno, a mí se me ocurren más cosas para sentirse mejor que caminar media hora, porque vamos, pero bueno... No, pero es así, lo decía en un vídeo de un autor que no me acuerdo ahora mismo, el de las 12 reglas de vivir sí, o algo así, de Peter, Jordan, el nombre del lugar de la marcha. Sí. Pero era eso, como P más A, pa, M más A, ma. Sí, pero eso se paga. Claro. Se paga bien. Claro. Esto tiene unas consecuencias, es como la satisfacción a corto plazo, pero a largo plazo te quedas vacío. Es como... Porque yo he leído estos libros de autoayuda, los he leído y me quedo igual que estaba. No, yo he tratado a gente que ha leído libros de autoayuda. ¿Y qué tal? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Pues lo que queda después de haber leído un libro de autoayuda. Eso es lo que queda. Y en relación a esto de los libros de autoayuda, que creo que está muy relacionado con el tema del emprendimiento. No sé si sabes lo que es esto. El tema de que ahora hay muchos... Yo sigo a muchas cuentas de estos de emprendimiento que venden cursos, venden una formación de que te va a transformar o que te vas a hacer rico, vas a ganar 10.000 euros al mes, muy relacionado con la filosofía, bueno, el pensamiento liberal, los liberales. ¿Qué problema real hay en esto? Porque en yo el lo veo... emprendimiento, Sí. pero ¿emprender qué cosa? Es que esa es la cosa, que es nada, es como muy vacío. Porque te venden cursos y al final es como que captan a gente joven que se gasta el dinero. O no tan joven, ¿eh? O no tan joven también. Depende, de lo que se trata es de captar gente que pague. Eso es.
Y los consiguen, porque yo veo muchos que, bueno, o no sé, Bueno, pero- porque mienten muchos, pero- de he vendido tantos cursos, no sé qué, Bueno, pero te voy a mienten. hacer rico porque el inglés se enseña mal y conmigo y con esta fórmula o con esta metodología vas a aprender a hablar inglés por fin. Bueno, pero eso se llama seducir. Eso es seducir. Sí. Pero eso es el oficio más antiguo del mundo. Sí, claro. Más antiguo que el otro, que el Sí, sí, segundo. Que es Sí. el resultado del primero. Claro, ahí es lo que voy, que este tipo de libros de autoayuda, como se promocionan tanto, como se mercantilizan tanto, seducen a las masas y al final les vuelven tontos. Les vuelven tontos y no saben diferenciar una estafa de lo que no es una estafa o no saben diferenciar lo que es la realidad de la ficción. Bueno, a lo mejor aprenden. A base de tortazos, ¿no? Bueno, es una forma de Ya. aprender. Pero a usted no le gusta la autoayuda, entonces. ¿O no le parece bien? No me parece inútil. O sea, el mejor libro de autoayuda es un clásico. Pero para... Porque es realmente donde está el valor. O sea, a mí los libros de autoayuda me parece que no tienen valor. Entonces eso es como, por ejemplo, beber un refresco con gas, una Fanta. A lo mejor te llena y tal, pero no es saludable para ti. Pero a mi juicio la autoayuda lo único que refleja básicamente es una sociedad que carece de criterios. Que carece básicamente de criterios. Y que reemplaza los criterios de los que carece, que le impiden evidentemente lanzarse a la búsqueda de objetivos, de lo que podríamos llamar ser un emprendedor, y lo satisface emocionalmente mediante la lectura de este tipo de productos, que se venden fácilmente, que además resultan muy fáciles de elaborar, de producir en serie, como un auténtico kitsch, y naturalmente de aglutinar un consumo de dinero que reporta grandes beneficios. Esto funciona, es decir, que los libros de autoayuda son económicamente mucho más rentables que la edición de La Regenta o del Quijote o del Lazarillo de Tormes. Eso está claro. Son cuestiones completamente diferentes. Ahora bien, yo sí viví una sociedad universitaria, una institución universitaria en la década de 1980, donde el consumo de obras literarias de autores clásicos entre el sector de la población universitaria que trabajaba ese tipo de estudios y estaba matriculada en ese tipo de cursos, consumía abundantemente. Es decir, que para un grupo de personas generacionalmente determinadas por esa formación, la lectura de determinadas obras literarias constituyó, digamos, un código común, un sistema de referencias. Claro, si a los seres humanos no se les proporciona este código, estos criterios, lo que ocurre con el ser humano es que se desarrolla, digamos, una actividad emotiva, una actividad sensorial, emocional, pero no intelectual, no inteligible. Es decir, claro, el ser humano tiene muchas dimensiones, entre ellas dos muy importantes, que son lo sensible y lo inteligible. Si potenciamos lo sensible, a expensas de lo inteligible, llegará un momento en que la gente tenga sentimientos que no sabrá cómo expresarse, que no sabrá cuáles son, porque no los identificará. Y eso naturalmente es mucho más fácil de explotar económicamente, porque es mucho más fácil de manipular, de gestionar, de crear y de controlar. Esto es completamente obvio. Vale, ¿por qué hay que leer clásicos? O sea, hemos visto un poco lo que no hay que hacer, vamos a ver lo que hay que hacer. ¿Por qué los clásicos son tan importantes para el ser humano, para uno mismo y en general para la sociedad? Vamos a ver, los llamados clásicos, es decir, es un conjunto de autores y obras, de escritores, de pensadores, de artistas, de seres humanos que expresaron su visión del mundo, sus vivencias en el mundo, en una serie de libros que han sobrevivido durante mucho tiempo y que durante ese tiempo han configurado sistemas de pensamiento, discutibles o no, pero bastante solventes, pues evidentemente constituyen, podríamos decir, si vamos al terreno de la llamada autoayuda, constituyen un manual de instrucciones para abrirse camino en la vida. ¿Con qué garantía? Con una garantía determinada por la experiencia del desengaño, que es precisamente lo contrario a la autoayuda. O sea, la autoayuda es el autoengaño. Los clásicos, básicamente, lo que plantean al ser humano es un enfrentamiento con la realidad.
no un hacerse incompatible con la realidad, no una huida de la realidad, sino precisamente un enfrentamiento, una lucha con la realidad. Entonces, mientras que el mundo anglosajón, al construir una filosofía como la del idealismo alemán, que ha seducido a muchas personas inteligentes, que ha seducido a buena parte de las élites españolas desde Ortega hasta nuestros días, si en lugar de sentirse atraídos por una filosofía incompatible con la realidad, hasta tal punto lo hicieron que se dedicaron a interpretar a los clásicos como si los clásicos hubieran sido unos precursores del idealismo alemán. Américo Castro hizo esto con Cervantes, el pensamiento de Cervantes, como si Cervantes hubiera sido un precursor del idealismo alemán, cuando si a Cervantes le hubieran hablado del idealismo alemán se hubiera muerto de risa, y si los idealistas alemanes hubieran leído a Cervantes de verdad, habrían abortado inmediatamente semejante aberración o sistema de pensamiento. ¿Sí? Porque el idealismo alemán lleva a Alemania a 2 guerras mundiales. Ya, pero en España también hemos tenido guerras. Sí, y los griegos también han tenido guerras, pero no por ficciones, sino por realidades. Es decir, o sea, no es lo mismo la guerra civil española que la que llevó a cabo... No es lo mismo la guerra que despliega Hitler que la guerra a la que se tienen que enfrentar los griegos contra los persas. No es lo mismo, la motivación es muy diferente. Claro, Claro, es que no es lo mismo organizar una guerra mundial. Sí, bueno, es que lo de Hitler es que... Por creerse en posesión de una especie de raza aria. Efectivamente, es que lo de... los seres humanos, ya. Que una guerra por defender una forma de vida frente a otra con la que uno no se considera compatible, que eran los griegos con los persas. Son cuestiones muy diferentes. Naturalmente esto requiere una explicación mucho mayor de la que acabo de dar aquí, por supuesto. Pero es que evidentemente el idealismo alemán hace creer a quien lo posee de que está, digamos, en posesión de una superioridad frente a otros seres humanos que es completamente gratuita. Y claro, ese engreimiento... Es como que lo justifican. Bueno, por supuesto. Pero claro, pero es que eso es una aberración completa. Es una aberración completa. Pero es que el idealismo alemán reemplaza la realidad por el sentimiento. Reemplaza lo que soy por aquello que me siento ser. Sí, pero en esa tesitura seguimos todavía. Es decir, yo puedo ser una botella... Y eso que dijeron nunca más. No saben lo que dicen. Yo puedo ser una botella de agua y creerme una botella de Rioja. Ya, es verdad, ahora podemos ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo no digo que ahora podamos ser. Yo digo que eso es reducir la realidad a psicología. Y en esa reducción de las cosas a psicología, el idealismo alemán es el maestro de ceremonias de la historia. ¿Está relacionado esto, perdón por mí eso, está relacionado con el transhumanismo? No sé lo que es el transhumanismo. Es como hacer al hombre superior, es decir, llevar al hombre a su máximo potencial. La trascendencia de lo humano hacia otros. Sí, hacer un humano perfecto. Que era un poco lo que querían hacerlo con la raza aria. Eso, sí, el superhombre, sí. Eso es el inconsciente sí, está relacionado de Freud. con... Es decir, la verdad está en lo más oculto, que lo conoce Freud, naturalmente, porque se lo revelaron, como a San Juan en Patmos, ¿no? Es decir, claro, pero esos son, de nuevo, los padres del Gran Hermano de Orwell, que la filosofía lleva construyendo históricamente. Es decir, que si el Leviatán, que si el motor perpetuo, que si el motor primero, que si la sustancia pura, que si el Dios de Tomás de Aquino, que si el espíritu absoluto de Hegel, que si el noúmeno kantiano, que si el Dasein de Heidegger, que si el superhombre de Nietzsche, que si el inconsciente de Freud, que si la voluntad y la representación del mundo de Schopenhauer, pero si se han pasado la vida construyendo al Gran Hermano de Orwell. Y seguiremos, ¿no? ¿O no? Seguirán. Vale, sí. Seguirán. Sí. La literatura no ha construido... Que conmigo no cuenten, ¿no? Pero es que eso es un idealismo completo. Es que todas las filosofías, esto lo hemos dicho muchas veces, todas las filosofías son idealismo puro. No hay ninguna que se salve. Unas lo son más y otras lo son menos, evidentemente, pero los filósofos piensan siempre desde el idealismo. Porque construyen constantemente sistemas ideales para la organización de la vida de los demás, que con frecuencia han sido insuficientes para la organización de la vida propia. Porque a mí siempre me hizo mucha gracia que el señor Kant, que nunca salió de su pueblo, nos diera lecciones a todos acerca de cómo teníamos que organizar nuestra vida. Eso es simpaticísimo, eso.
O que el señor Benito de Spinoza, que no conoció lo que a mi juicio es indispensable conocer, pues se dedicara a hablarnos geométricamente de la moral que tenemos que seguir, ¿no? O que Tomás de Aquino, que le pasó lo mismo que a Spinoza, pero en un contexto más conventual, pues nos revelara las grandes verdades, ¿no? O que el señor Nietzsche, que lo conoció donde él lo sabe, pues nos diga a los demás cómo tenemos que vivir. O como el otro que se jactaba de que sus noches estaban llenas de Virgilio. Pues que te aproveche. Entonces, no hay que seguir ninguna filosofía. O sea, a partir de los clásicos te tienes que hacer tú un pensamiento propio. Yo no digo que haya que seguir o no seguir. Yo lo que quiero decir es que las filosofías nos conducen por su propia naturaleza al idealismo. Es que los filósofos interpretan la realidad leyendo a los filósofos. La gente normal y corriente interpreta la realidad enfrentándose a ella o trabajando. Claro, es que la filosofía siempre desemboca en religión, política o autoayuda. O sea, por ejemplo, el tema de las religiones lo ve mal, entonces, ¿no? Las religiones. No, yo no lo veo ni bien ni mal. Vale, vale. Yo simplemente O sea, todas las religiones llevan al idealismo. Es que son idealismo. El cristianismo también. Pero es un idealismo galopante. Todas las religiones son de un idealismo galopante, como la política tiende siempre a un idealismo. Porque la realidad... Pero entonces, ¿en qué creemos? O sea, ¿qué hacemos? Hay uno lo sé lo que cree la gente, cada uno cree en sus cosas. Vale. Hay gente que cree en el amor, otros no, otros creen en un Dios, otros creen en otro Dios, otros dicen que no creen en nada, porque, como diría Nietzsche, es el nombre que dan los creyentes a Dios, la nada. Es decir, eso no lo podemos delimitar. Digamos que yo no lo veo ni mal ni bien, yo simplemente lo interpreto conforme a un sistema de criterios con los que se puede estar naturalmente de acuerdo o en desacuerdo, pero eso ya se lo dejo a los que quieran debatir. Yo no tengo nada que debatir. No gano nada debatiendo nada, yo tengo mis ideas y si a alguien le parece bien, pues me parece bien, y si le parecen mal, no tengo nada que hacer tampoco. Claro, claro, no se puede ir convenciendo a la gente. No, yo no pretendo convencer absolutamente a nadie. No tengo ningún interés, no quiero molestar a la gente en esto. Como diría Celestina, yo no busco a nadie. Que me busquen a mí. No, tampoco, no hace falta. No quiero conocer a nadie más. No tengo ningún interés en conocer a nadie. ¿Para qué? No tengo ningún interés, con el máximo respeto a todo el mundo. Estoy encantado de no conocer a nadie más. No hay ningún problema. Bueno, a mí sí que me ha conocido. Bueno, sí, pero eso es irrelevante. Claro. Quiero decir... a nivel personal, digo, se referirá. Sí, pero eso es cierto, pero es realmente irrelevante. Es decir, su vida y la mía seguirán igual que hasta ahora. No tiene ninguna... No supone ninguna alteración en el curso de la historia. ¿Cómo ve la educación en el siglo XXI? Yo la educación en el siglo XXI la veo como siempre, porque en realidad todo lo veo como siempre. Lo único que cambian son las condiciones. Los contenidos no cambian. Otra cuestión es que los contenidos de hace 25 siglos no se impartan ahora. Y se me dirá, bueno, pero ¿cómo se van a impartir hoy día contenidos educativos de hace 25 siglos? Bueno, pues de lo mismo modo que se habla de Aristóteles o de Platón. Por ejemplo, cuando el conocimiento de Platón o de Aristóteles en muchos aspectos es incompatible transcurridos 25 siglos, ¿no? Siempre digo esto, por ejemplo, cuando se habla de Platón o de Aristóteles en relación con la literatura, no se tiene en cuenta un hecho capital, y es que Platón y Aristóteles desconocen 25 siglos de literatura que nosotros sí estamos obligados a conocer. Ahora bien, ¿cómo veo la educación? Pues la veo realmente como siempre, es decir, hay personas que disponen de recursos para adquirir buenos conocimientos, saber manejarlos, saber utilizarlos, y otras que no disponen de esos recursos. Hay personas que quieren disponer de esos recursos y luchan por ellos, y otras que, aun teniéndolos delante, no los utilizan. Entonces, esto es una característica de cualesquiera épocas. Ahora bien, en nuestra época tal vez venimos de unos años anteriores donde había unos contenidos educativos, unos contenidos intelectuales, instructivos, de una determinada naturaleza que ahora se han sustituido por otros, y esto pues a unos les gusta más porque los defienden y a otros les gusta menos porque echan de menos los contenidos anteriores. Pero en definitiva, yo como persona que estudió su carrera en la segunda mitad de la década de 1980, puedo decir que los mejores profesores que tuve estuvieron en el bachillerato, no en la universidad.
Es decir, a mí en la universidad quienes me dieron clase básicamente para examinarme y darme una titulación académica. Los conocimientos me los tuve que buscar yo. Yo siempre he dicho que el éxito de la formación universitaria es un autodidactismo encubierto. Lo he dicho y lo sostengo. Y lo sostengo abiertamente. De tal forma que la realidad con sus conocimientos está ahí y es inevitable que el ser humano tenga que luchar por adquirir esos conocimientos, porque nadie los va a dar fácilmente, nadie los va a proporcionar fácilmente. En algunos casos porque quien debería hacerlo se cansa, se siente decepcionado o frustrado, ocurre en muchos profesores universitarios y no universitarios, incluso también por parte del alumnado. Entonces, en el proceso de adquisición de conocimientos hay que ser, como todo en la vida, muy constante, muy enérgico y muy firme. Y hay que anteponer este objetivo, la adquisición del conocimiento útil, a muchos otros que nos rodean o que nos acechan. Entonces, ¿cómo veo la educación hoy? Pues la veo como siempre, como un debate, como un terreno de juego donde unos dicen una cosa y otros la contraria, y entre tanto, pues la educación ahí está. Yo nunca he exigido una educación pública de calidad, yo la he ejercido. Nunca la he exigido, la he ejercido. Y por esa razón... he puesto, en la medida de mis posibilidades, a disposición de todo el mundo que pueda tener una conexión a Internet, por esa sola razón, he puesto lo que yo he aprendido por mi cuenta y de otras personas. Y lo he puesto a disposición de todo el mundo de manera libre, abierta y gratuita en Internet. ¿Qué se ha hecho con esto? Pues unas personas han hecho tesis doctorales, otras personas han hecho memes, unas personas han hecho debates, otras personas han dicho tonterías. Cada uno hará lo que sea capaz de hacer. Yo sé lo que he hecho yo. Y el día que me canse, o que considere que no tengo nada más que decir, pues dejaré de hacerlo. Pero para mí, la mejor demostración de una exigencia, de una educación pública, no privada, de una educación para todos, de una educación para el pueblo, porque además yo siempre he hablado para el pueblo, siempre he ignorado a las élites. Y no sé si me habré equivocado o no, porque no sé si las élites pueden ser más o menos agradecidas que el pueblo, esto ya no lo sé, pero no hablo para que me lo agradezcan, hablo para expresar un sistema de ideas con el que naturalmente unas personas estarán de acuerdo y otras personas no estarán de acuerdo. Pero eso ya no es algo que yo pueda pretender gestionar. El acuerdo o el desacuerdo es una cuestión libre y además variable. Es libre y además muy volátil, muy variable según las circunstancias. Por eso, y luego, bueno, pues hay gente que interpreta de manera equivocada lo que digo, porque, por ejemplo, yo siempre he sostenido que la literatura no es una ciencia. Entonces hay gente que dice, bueno, es que dice que la literatura es una ciencia, y ahí se equivoca porque tal o que cual. Entonces otro lee ese comentario y va sobre él. Entonces, claro... Se pegan ahí entre ellos. Pero se pegan por una idea inexacta, equivocada. Es decir, es como si dices que dice que la fórmula del agua es H2O2. No, la fórmula del agua oxigenada es H2O2, la fórmula del agua es H2O. Y yo no he dicho nada de esto. Pero claro, en el caso de la literatura, dices que la literatura dice él que es una ciencia. No, la literatura no es una ciencia y no puede ser una ciencia. Lo que es una ciencia es la teoría de la literatura. Eso sí lo he dicho y sí lo subrayo constantemente. No, pero no la ciencia. Entonces, claro, ¿con qué capacidad de atención pues la gente asume o devora unos conocimientos? Pues depende. Entonces hay gente que busca en los vídeos un humor, un chiste, una ironía, es decir, las múltiples formas que tiene la materia cómica. Bien, pueden hacer esto, naturalmente. Y hay otras personas que buscan pues cómo dar salida a una tesis doctoral. Y hay otras personas que buscan cómo preparar un tema de oposiciones. Y hay otras personas que incluso buscan cómo dar una clase, porque muchas veces me han dicho, hoy tú has dado mi clase, he puesto un vídeo tuyo y mis alumnos en la universidad han tenido esta clase. Bueno, cada uno puede hacer lo que estime oportuno dentro de las posibilidades que le ofrezca la vida. Pero sí hay una cosa que yo he tenido muy clara, es decir, el conocimiento que yo haya podido adquirir y el que yo haya podido crear, porque no voy a hacer aquí como Cervantes en el viaje al Parnaso, ¿no? Yo soy aquel que en la invención excede a muchos, eso lo decía Cervantes. Pero sí es cierto que yo he construido una teoría de la literatura que no han construido otros y que permite interpretar la literatura de forma, no diré mejor o peor, pero sí diferente, y diferente por original, a como han hecho muchos otros antes que yo.
Y esa posibilidad de interpretar la literatura yo la he puesto a disposición de todo el mundo para que haga con ella lo que pueda ser útil para la literatura. Y que no se vea arrogancia en mis palabras, porque no lo pretendo, pero yo he construido esa teoría de la literatura para mejorar la educación literaria de la gente. Ahora a ver qué hacéis con la literatura, después de que yo haya hecho esto con la teoría de la literatura. Pues unos harán memes y otros harán tesis doctorales, evidentemente. Pero lo que yo he hecho, lo sé yo. Entonces, ¿cómo veo la educación? Pues la educación la veo como siempre, como algo, como un terreno de juego en el que unas personas aportan, mejor o peor, su granito de arena y otras hacen negocio. Pues muy buena síntesis. Sí, lo has resumido bien. ¿Y el sistema universitario? Pues el sistema universitario... En España. Bueno, en general, pero vamos. El sistema universitario en España ha dejado de ser original con la implantación del programa de Bolonia. Es decir, el sistema universitario español era el sistema universitario mediterráneo. Era el sistema universitario de tradición hispano-grecolatina, ¿no? Este es un sistema que, con el triunfo de la política de los Estados Unidos, penetra en Europa, se implanta, sobre todo desde Alemania, y se estructura a través del proceso de Bolonia que ahora tenemos. Bien, es una manera de articular unos contenidos que naturalmente se ven afectados. En el caso de la literatura, lo he dicho muchas veces, los estudios literarios quedan reemplazados por los estudios culturales. Y todo el mundo feliz. ¿Por qué? Pues porque han disuelto la literatura en cultura. Pero claro, es que la literatura no es cultura. Y dirán, ¿cómo me dice usted que la literatura no es cultura? Pues con palabras. Porque la literatura es algo que, reducido a cultura, deja de ser literatura. Es otra cosa completamente diferente. Claro, el agua oxigenada es agua, pero no se le ocurra beberla como si fuera un agua mineral, porque tiene otros efectos, ¿eh? Por ejemplo. Entonces, claro, si consideramos que la literatura y la cultura son lo mismo, y que estudiando estudios culturales mejoramos nuestros estudios literarios, pues estamos equivocados. Eso es lo que ha traído sobre todo la anglosfera y los Estados Unidos, un país que carece de la literatura que carecen otros países, y que naturalmente tiene que destruir el concepto de literatura que hay en otros países para hacerse un hueco en él, ¿no? Entonces, claro, la cultura es una invención de los países que no tienen literatura, evidentemente. Entonces, la enseñanza universitaria en España veo que ha perdido originalidad. No digo que el sistema anterior fuera bueno ni malo, digo que era diferente. Y era nuestro. Sí, era más nuestro que este. Este es un sistema que viene de fuera, del extranjero. Es lo que yo no entiendo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el máster de formación en profesorado. No entiendo cómo consentimos políticas y... Sí, políticas y agendas y todo de otros países que no son el nuestro y que no es de nuestra, ni siquiera de nuestra historia. Porque no lo puede contrarrestar de ninguna manera, porque no está preparada para hacerlo. O sea, ¿nuestro sistema tiene algún fallo de...? No, no es que tenga fallos, que nuestro sistema tiene una voluntad contraria a la que usted acaba de expresar ahora mismo. Es decir, a usted le puede gustar el color verde, pero al sistema le gusta el amarillo y punto. Ya, pero eso antes no pasaba. Sí, pasaba igual. Lo que ocurre es que pasaba de forma diferente, pasaba lo mismo. Es decir, ¿a usted alguien le ha preguntado el tipo de plan de estudios que quiere estudiar o se lo han dado ya? No, me lo dan todo. Bueno, ¿a usted le han preguntado el número de años de carrera que tiene que estudiar o se lo han dado ya? Me lo han dado todo, sí. ¿A usted le han preguntado si quiere este profesor o el otro profesor o se los han dado ya? Usted puede elegir universidad en la que estudiar, sí, teniendo en cuenta sus posibilidades geográficas, económicas. Y económicas, sí. Claro, pues, entonces la libertad, ¿dónde queda? Ya. En el Arca de Noé de Manolo Kant. Totalmente. Claro. Es que estaba muy relacionado con esto también. ¿Qué podemos hacer los docentes para enseñar e impartir la verdadera educación? Porque yo estoy viendo ahora que nos van a dar como nuevos programas, hay nuevas leyes en España que al final te dicen qué tienes que dar, cómo tienes que darlo y cómo nos enfrentamos o qué podemos hacer los docentes. Usted ahí dice muchas cosas. Usted habla de la verdadera educación. ¿Cuál es la verdadera educación? Formar al individuo en criterio propio.
en un criterio racional. Sí, bueno, formar al individuo en un criterio propio supone crear adversarios dentro del sistema, porque si usted va a permitir que la gente tenga un criterio propio, está fomentando una pluralidad que puede desencadenar problemas. Ya, sí, están mejor controlados. Yo no digo que no. Pero bueno, si es el concepto de educación que usted tiene, ese es el concepto de educación que usted tiene. Pero a lo mejor el sistema no quiere ese concepto de educación, quiere otro. Claro. Entonces, lo primero que hay que debatir es cuál es la educación verdadera o cuál es el sistema. Pero pongamos que todos estemos de acuerdo con ese sistema. Impartirlo. Ahora bien, hay una cosa que debe quedar muy clara. Es decir, ¿qué podemos hacer los profesores para? Los profesores somos personas que firmamos un contrato laboral y lo que tenemos que hacer es cumplir con el contrato laboral firmado. Ahí termina la libertad. Punto. Totalmente, es un contrato de no libertad. El que quiera ser libre, que no trabaje. Porque el trabajo consiste En en esclavitud. vender tu libertad. No, la esclavitud es otra cosa que se lo voy a decir ahora mismo. Vale. El trabajo consiste en vender tu libertad por dinero. La esclavitud consiste en vender tu vida por supervivencia, en vender tu trabajo por sobrevivir. La esclavitud consiste en que te perdonan la vida a cambio de trabajo, porque si dejas de trabajar te matan. El trabajo consiste en que te dan dinero a cambio de que renuncies a tu libertad. Entonces, cuando alguien firma un contrato, tiene que hacer lo que dice el contrato. Sus ocurrencias sobre la libertad, la verdadera educación, lo que sea, se los deja a la puerta del trabajo. Porque si el trabajo dice que tú tienes que explicar esto y aquello, tú explicas esto y aquello, aunque tú pienses de manera contraria, porque tú estás sujeto al contrato que has firmado. Y si no estás de acuerdo, no lo firmes. Otra cosa es que tu necesidad laboral exija firmar ese contrato. Entonces sabes que debes renunciar a tu libertad. ¿Qué es sino la prostitución? Ya. ¿Ah? ¿O acaso Sí, la pero- gente disfruta trabajando de esa manera? No se me puede ocurrir que sea así. Pero es que es inmoral eso. Yo no sé si es inmoral o no. Yo sé que es así. Pero es inmoral. O sea, No lo sé, se no lo sé. se están saltando la libertad de... O sea, es que se están saltando lo más sagrado, que es la educación. Yo no sé si lo más Porque tú- sagrado que es la educación o no. Yo solo sé que el incumplimiento de un contrato laboral conduce a una serie de sanciones. Ya. Y cuando alguien firma un contrato laboral, está sujeto a cumplir lo que el contrato laboral dispone. Y si un profesor firma un contrato laboral para explicar A, B y C, Ajá. tiene que explicar eso y no otra cosa. Es decir, si a mí me contratan para trabajar en una fábrica que elabora bombillas, aunque a mí me guste fabricar tornillos, los tendré que fabricar fuera del horario laboral. Pero es que es distinto las bombillas que la educación de los individuos. Sí, es distinto, pero el ejemplo es válido. Porque si a mí me contratan para explicar religión conforme al cristianismo, no puedo explicar ateísmo conforme a Nietzsche. Esa es la cuestión. Pero tampoco estoy hablando de eso. O sea, entonces, esa norma... Usted no, pero el contrato sí. ¿Eh? Usted no habla de eso, pero el contrato sí. Ya lo sé. El contrato sí. Pero por mi experiencia y por la de muchos que nos están viendo, Sí. muchos profesores se han saltado ese contrato. Spinoza renunció a una cátedra de universidad porque decía que no tenía suficiente libertad de cátedra. Pero la libertad de cátedra hoy se resume muy fácilmente. Porque es muy fácil. La libertad de cátedra consiste en cumplir lo que la libertad de las normas de cada universidad dispone. Asunto resuelto. Pero en teoría hay muchos profesores que dicen lo que quieran en clase. Eso es su problema. Otra cosa es que les pillen, ¿no? Pero pillar, bueno, es que depende de... Claro, es que eso es su problema. Eso es su problema, Vale. pero es que lo que no se puede confundir es el trabajo con lo que está fuera del trabajo. Es que la gente no sabe lo que es trabajar. Trabajar es cumplir con un contrato y es cumplir con unas normas. Pero es que nosotros no somos trabajadores, en realidad somos educadores. No, eso es un idealismo completo. Eso es Usted puede ser un educador en su casa o en YouTube, si quiere. Vale. Entonces tengo que decir tengo que hacer lo que me digan. Pero eso es la esencia de la democracia y de cualquier régimen. Aunque me digan que tengo que decirles a mis alumnos
que 2 más 2 son 7. Si el sistema así lo dispone y en el contrato lo dice, usted está a tiempo de no firmar el contrato. Vale. Pero es que es una cuestión jurídica y una cuestión legal. Otra cosa es que usted quiera ejercer la libertad allí donde no le está permitido hacerlo. Esa es otra cuestión. Allá cada uno con lo suyo. Y no hay que sentirse mal por eso, ¿no? Yo no lo sé. Eso, el sentimiento es una cosa ya muy personal. Lo que quiero decir es que... O sea, es como que tenemos que ir a escondidas para hacer lo correcto. No, a escondidas no. Basta que usted termine su horario y calendario laboral. Claro. O sea, tenemos que crear entonces en el siglo XXI una nueva plataforma o un nuevo sistema de educación verdadero. ¿Usted ha trabajado alguna vez? No, tengo 5 días cotizados. Bueno, no, es una pregunta en general. Una pregunta... Todavía sigo formándome. En abstracto. Lo que quiero Pero decir voy es a que... trabajar. Vamos a ver, pero cuando alguien trabaja tiene que sujetarse a unas normas, que son las de su contrato laboral. Suponer que un profesor está por encima de las normas por ser profesor, por ser humanista, por ser alguien que educa a la gente, eso es de un engreimiento propio de Platón. O propio de alguien que cree que puede organizar un Estado siendo el filósofo y teniendo el ejército a su disposición. Eso es el primer idealista y el mayor idealista de todos los tiempos, ¿no? Indudablemente. Es decir, un contrato laboral cita al ser humano con una realidad laboral en virtud de la cual uno está obligado a acatar lo que ha firmado y lo que ha cumplido. Entonces, eso es lo que tiene que disponer. Y si la educación dice, el sistema educativo dice que usted tiene que educar a la gente en el sentido A, J y Z, tiene que impartir eso y no otra cosa. Si a usted no le gusta, a nadie se le pregunta si a usted le gusta o no le gusta esto. A usted se le contrata para dar clase de esto, y si no le gusta, no firme el contrato. Y si firma el contrato, sabe que aunque no le gusta, tendrá que ejercer ese trabajo. Imagino que alguien... Entonces no hay que imponerse ante eso. Yo no sé si se hay que imponer o no. Eso yo no lo sé. Ni puedo decir que sí, ni puedo decir que no. Pero lo mismo le ocurre a la literatura. Es decir, cuando Cervantes escribe el Quijote en una época donde la censura institucionalizada en las leyes de un Estado es más rigurosa que nunca. Hoy día los Estados renuncian a objetivar la censura en sus leyes y han delegado la función de la censura en los ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, se ha pasado de la censura normativa a la autocensura. Bien. Entonces, yo no digo que haya que sortear o no la censura de esta manera o de la otra, pero Cervantes indudablemente construye una novela donde se burla de la censura como quiere. Se burla de la censura como quiere. Y de todos los tiempos. Quizás deberíamos de tomar esa posición. ¿Ser Cervantes? Sí. Bueno, inténtelo. Lo intentaré. Yo no lo intento. ¿Por qué no? Porque no soy Cervantes. Bueno. No tengo su capacidad. Bueno. No tengo la capacidad de Cervantes. Bueno, pero... No tengo la capacidad de Cervantes. Pero claro, evidentemente, la libertad muere cuando el racionalismo de la censura es muy superior al racionalismo de la capacidad humana para sortearla. Cuando la razón censoria es más potente que la razón libertaria, gana la censura. Claro, pero la libertad requiere siempre de una inteligencia cuyo racionalismo sea más potente que el del censor, que es lo que tiene Cervantes. Por eso escribe una obra literaria cuya potencia racionalista es muy superior a la potencia del racionalismo de la censura de su tiempo. Ya he dicho muchas veces que Cervantes suicida a un montón de gente cuando el Concilio de Trento prohíbe el suicidio en la literatura. Don Quijote es el personaje literario que más curas apalea de la literatura universal en plena época de la contrarreforma religiosa. Pues habrá que imitarle. ¿Sabe cómo hacerlo? Bueno, no lo ¿Qué sé. literatura se escribe hoy? ¿Qué? Es una literatura que confirma el orden establecido. Jamás lo discute. ¿Por qué? Porque sabe que por ese camino consigue premios y galardones. Y controlar mejor y que todo esté equilibrado. Más que controlar mejor, Y que no haya cosas... el verse en una especie de publicidad, de espejo público, donde los autores se ven galardonados, se ven premiados, se ven... Que está todo manipulado esa publicitados. parte. Yo no sé si manipulado o no, Sí, ya pero hay una terapia gremial interesante en Sí. ese punto. Cogen a los que le interesa en cada momento.
Pero eso no es literatura siquiera, eso es un kitsch. Claro. Es un modelo ortodoxo de arte. Sí. Bueno, entonces imitamos a Cervantes a la hora de educar. Yo renuncio porque no soy capaz de hacer eso. Bueno, hacerse el loco, Yo no soy capaz de hacerse. tirar de ironía. Yo no soy capaz de ironizar. Pero habrá que hacer algo. O sea, No lo sé. porque la cosa es que si no haces nada en la educación, ¿qué sociedad se te va a quedar? ¿Qué generación se te va a quedar en un futuro? ¿Y cuál queda cuando hay educación? Pues una mejor. O peor, depende. Porque a lo mejor son más listos, ¿no? Y entonces saben... Claro, es que depende lo que se haga con la educación de la que se dispone. Claro. La medicina puede curar enfermedades, pero también puede matar. Mm. Depende del uso que se haga de ello. Por Claro. eso hay un juramento hipocrático. Es que depende, pero es que en literatura no hay ningún juramento hipocrático. Tampoco en filosofía hay ningún juramento hipocrático. ¿Por qué El Quijote es la mejor obra de todos los tiempos? Porque es la que objetiva el racionalismo humano más poderoso de todos los tiempos. ¿Qué representa? Representa básicamente el triunfo de la libertad. ¿Qué El es la triunfo de libertad? La libertad humana. La libertad, Sí. la lucha por el poder, por dominar a los demás. Ujú. ¿Y eso La- es bueno? La Yo no sé si es bueno o es malo, Vale. pero es lo que permite la supervivencia. Porque allí donde la libertad termina, la supervivencia humana llega a su extinción. Es decir, Don Quijote inventa una locura, que es la locura que inventa Alonso Quijano. Ujú. O sea, Alonso Quijano es el artífice de la locura de Don Quijote, cuyo diseñador, naturalmente, en última instancia, es Cervantes, Ujú. para que a través de esta locura, absolutamente fingida, porque es una locura que finge constantemente desde el inicio de la novela hasta el final, para que a través de esta locura, pues, él pueda hacer cosas que a un cuerdo le están absolutamente proscritas. Ujú. Es decir, de hecho, la literatura es una historia o fábula cuyas palabras declaran un significado que a esas mismas palabras, en un diccionario, no les está permitido declarar ni confesar. Claro. Entonces, eso es básicamente el papel que desempeña la locura como artificio en la obra de Cervantes. Es decir, dotar al personaje de una libertad para hacer cosas que de otro modo no podría hacer de ninguna manera. De hecho, el Quijote de Avellaneda ya presenta a un Don Quijote que es totalmente psicótico. Psicópata también, porque no tiene sentimiento respecto a los demás, pero psicótico, tremendamente psicótico, con unos trastornos múltiples de personalidad. Un Quijote más a lo de Dostoyevsky, ¿no? A lo Raskolnikov. Sí, básicamente sí. Ujú. Un enfermo mental, diríamos. Pero Don Quijote no es ningún enfermo mental. Don Quijote es un personaje astutísimo, lleno de astucia, como el licenciado Vidriera tampoco es un enfermo mental. El licenciado Vidriera es simplemente una persona que tiene unos problemas inmensos de relaciones personales, sexuales, sociales, y se inventa una estructura vítrea con objeto de que nadie lo toque y de hacerse insensible a todo el mundo por esa anécdota que ya he comentado muchas veces, Ah. del membrillo Sí. casi toledano. Ese es un meme de por ahí de internet que he visto yo. Pero eso es Cervantes, no es idea Ya, mía, ya, ya. ¿no? Quería preguntar una cosa, ya que no le gusta nada la literatura inglesa. Ni No, Shakespeare. no, eso no es verdad. No, no le No, gusta. no es verdad que no me guste. A mí la literatura ni me gusta ni me disgusta. Para mí la literatura es una interpretación. Ah, la interpretación. Pero el gusto o el disgusto yo lo reservo para otros Para contextos. personas, sí. Sí, para... Ok. Vale, ¿hay alguna relación entre la locura de Hamlet en Shakespeare, en la obra de Shakespeare de Hamlet, y en el Quijote de Cervantes? Yo no la veo. Vamos a ver. ¿No hay ninguna relación? Yo ni siquiera veo en Hamlet una locura. Yo lo que veo en Hamlet es una deficiencia generalizada. O sea, recuerdo que recientemente, aún hablando con una persona, me recordaba esta persona que Valle Inclán llamaba a Hamlet Babieca. Valle Inclán, en Luces de Bohemia, en un diálogo entre el Marqués de Bradomín y Rubén Darío, en esa ficcionalización, lo hablaba recientemente con una persona, me recordaba a esta persona que creo que, no sé si era Rubén, llamaba por boca de Valle Inclán, llamaba a Hamlet Babieca. Claro, eso es
sarcasmo impresionante. Yo realmente no sé si Hamlet padece alguna locura, supongo que padecería muchos trastornos. En primer lugar, padece el trastorno de oír voces, de ver a fantasmas, pero eso yo creo que es... Un trauma, ¿no? No lo sé, yo creo que eso es el trastorno del teatro de Shakespeare, más bien, en definitiva. El teatro de Shakespeare es un teatro medieval. Es un teatro que plantea problemas renacentistas a los que da una solución medieval. Es decir, es un teatro que no pasa la frontera del nuevo régimen, es un teatro que remite siempre al mundo antiguo. Son personajes que fracasan en todos los sentidos, es decir, son personajes muy planos. Una obra como Macbeth es el guión cinematográfico y dramatizado de una serie como podía ser la de Jessica Fletcher, Se ha escrito un crimen. Es decir, un fulano mata a otro, que es el rey, porque ha visto unas brujas que le han dicho que iba a ser rey. Entonces, es un teatro que está lleno de hechizos, de brujas, de espectros, de fantasmas, de cosas emocionantes dentro de la metafísica. Siempre es una búsqueda a la metafísica. Es un teatro que puede ser el guión de una novela histórica de Walter Scott, en realidad, y eso a la gente le encanta. Sí. Y como no sabe qué hacer ante eso, pues han decidido todos tácitamente experimentar una especie, esto lo van a poner en un meme, esto que voy a decir ahora, han decidido todos experimentar un orgasmo global, ¿verdad?, exaltando a Shakespeare. Y realmente no saben lo que hay detrás de nada de eso, porque debe ser, con perdón de la expresión, el orgasmo global más fingido de todos los posibles, porque se entusiasman exaltando a Shakespeare y realmente yo me pregunto, ¿pero cuál es el contenido de esa exaltación? O sea, no hay ahí absolutamente nada. To be or not to be. That is the question. Lo vamos a ver, pero eso es un erotema que no tiene ningún sentido. O sea, están mirando para un hueso. Bueno, ellos dicen que se está planteando su existencia, su propia existencia, de merecer... Si tuviera que trabajar, no haría eso. Pero vamos a ver, eso es la recreación del tópico latino de Lubisund, donde se ha ido todo aquello. Es decir, toda la literatura inglesa, prácticamente hasta el siglo XVIII, es una copia, Un kitsch. es eso, una reelaboración, no, es algo más que un kitsch, es una reelaboración de todo el de toda la poética clásica, de toda la poética grecolatina, fundamentalmente, incluidos sobre todo los cuentos de Canterbury. Y el teatro de Shakespeare es una eclosión espectacular de todo eso, con un contenido parenético muy poderoso, pero que no sobrepasa el ambiente medieval. Entonces, todos sus personajes son de una planicie absoluta. El caso de Macbeth es un personaje plano que además es un cobarde absoluto, con lo cual resulta muy difícil de hacer compatible su valor como milite y su impotencia a la hora de apuñalar a un colega de rango superior, ¿no? Es decir, y su mujer, que es esa figura tan siniestra de Lady Macbeth, que lo único que dice son barbaridades, como que era capaz de amamantar a un crío y después lanzarlo contra una piedra y despedazarlo, son auténticas barbaridades, al final acaba suicidándose con una debilidad suprema después de experimentar sonambulismo y cosas por el estilo. Es decir, el caso de Hamlet es un personaje sin sustancia absoluta, es un anafrodítico además, completamente, y como el caso de Ofelia, las heroínas shakespearianas son plañideras. En Ricardo III todas las mujeres se pasan el drama lloriqueando permanentemente de principio a fin. Compare eso usted con las mujeres de Numancia, que deciden decirles, no tiene absolutamente nada que ver. Les dicen a los hombres, ¿ustedes dónde van? A enfrentarse a los romanos, y nosotras, ¿qué? ¿No existimos acaso? ¿No? Es decir, si no nos movemos nosotros, aquí no se mueve ni Dios. Numancia, que es una tragedia que niega la existencia de Dios. Sin embargo, Shakespeare no solo aplaude la existencia de divinidades, sino que las multiplica. Es decir, es un falsificador de la realidad. Pero ha seducido a la gente porque todo el mundo ha decidido ser feliz leyendo a Shakespeare, aunque no sepa nada en relación con Shakespeare. Entonces llega un Harold Bloom y dice que Shakespeare es el inventor del humano. Yo me tiro por el suelo, macho, con eso. Ya. Realmente, ¿no? Es de risa por completo, claro. Eso. ¿No? Y dice entonces Cervantes y Shakespeare. O sea, un individuo que es un sonetista que no llega a 100 o 150 sonetos, con unos 20 o 30 dramas, y pretende hacer un loco a la altura de Don Quijote. Don Quijote da 1000 vueltas a cualquiera. A Don Quijote no hay forma de atraparlo. Y cuando Sancho le dice, pero entonces Aldonza Lorenzo es Dulcinea del Toboso, y dice, más despacio.
Me dice Don Quijote, mira, para lo que yo la quiero, a Dulcinea del Toboso, Aldonza Lorenzo es lo mejor que hay. Y le dice Sancho, pero si es un virago, si es una tía que tiene pelo en el pecho y todo, y sube al campanario de un pueblo y se le oye desde el otro, es una bestia. Y el otro dice, tranquilo, tío. Le dice, para lo que yo la quiero, Dulcinea es lo mejor que hay. Relájate, ¿vale? Exactamente, take it easy. Vete, llévale la carta esta allí al Toboso y tal y cual, y sigue haciendo lo que yo te mando. Y déjame aquí descansar unos días. En Sierra Morena, lejos de la Santa Hermandad. Entonces, ¿De qué se hemos topado? dado Eso es verdad. dado en el Toboso, sí, bueno, y esas cuestiones. En el caso de Shakespeare, Shakespeare es un imitador de la literatura hispano-grecolatina y nada más. Si hubiese nacido en España, Si hubiese nacido en España, No se lo hubiese conocido. sido una especie de menos que Tirso de Molina, una cosa por el estilo. Ajá. España tiene los mejores dramaturgos de la historia del teatro Ujú. universal. creo que no lo valoramos lo suficiente. Depende de quién. Depende de quién. Claro. Depende de quién, claro, no lo valoramos. Es Depende que de quién. lo concluye todo así. Depende de quién. Claro, Bueno, depende de quién, no lo valoramos. yo no digo que esté bien ni mal. No, es que no lo puedo decir. Ya. Eso lo dice la gente. Ya, sí, Lo dice la gente cuando... Discreción. La dice discreción gente. es una virtud. Es una virtud. Bueno, la discreción... Yo se lo aplaudo. Lo que pasa es que intento eso, que saque más cosas, que hable más. Pero yo puedo hablar de lo que quiera realmente, pero lo que no puedo es imponer a nadie mi forma de percibir la literatura ni de interpretar la realidad. Habrá personas que estén de acuerdo y otras que estén en desacuerdo, pero cuando yo expongo un sistema de ideas, no lo hago con el objetivo de que se comulgue con él o que se disienta de él. Eso es una cuestión en la que no entro en absoluto. Es decir, yo no busco personas que estén de acuerdo con que el triángulo tenga 3 lados. Eso no es una cuestión que me afecte. Y claro, a mí no me gusta, ni me disgusta la literatura, yo simplemente la literatura la interpreto. Entonces hay gente que me dice, pues qué mala suerte tiene usted que no le guste la literatura. Y salta, pues peor la tiene usted malinterpretando mis gustos, en definitiva, ¿no? Dice, había una persona que me decía, claro, es que usted está enamorado de la literatura. No, mire, yo estoy enamorado de quien yo sé, que es mi mujer. Y la literatura, la mujer que tengo en mente, claro, que es la mía. Y la literatura no es algo de lo que yo esté enamorado, eso no tiene nada que ver con el amor. Si mi relación con la literatura fuera una relación de amor, yo no habría escrito la crítica de la razón literaria, habría escrito una gilipollez. Otra cosa es que esa gilipollez a la gente le gustara más que la crítica de la razón literaria, pero eso es una cuestión completamente diferente. Yo no soy Jordan Peterson. Muy bien, sí. ¿Algún día cree que lo valorarán más? ¿A quién? ¿A Jordan Peterson? No. A usted, hombre. Pero ¿para qué quiere valorar Hombre, la gente? al final lo que uno quiere es que le valoren No. su trabajo. No. Yo no, o sea, No, vamos a ver, yo no haría esto si... Yo no me fío de los vivos. Eso el valor que a la gente hace de las cosas es una cosa que Dios me libre si es que Dios se ocupa de estos asuntos. Yo lo único que puedo querer es que una vez escrita la crítica de la razón literaria, una vez interpretada la literatura desde mi punto de vista, lo único que puedo querer es que alguien la utilice para algo útil. O sea, que ayude. O sea, lo que busca es ayudar. Si lo que busco es ayudar a la literatura. O sea, la literatura y ya está. ¿Qué más puedo hacer? Pues ayudar a las personas, ¿Ayudar a qué personas? pues a las que nos A vean. las que no conozco siquiera, no sé cuáles son sus necesidades. A mí me ha ayudado mucho. Desde que... Pero yo no lo sé, ¿eh? Los vídeos. En el sentido de que veo las cosas con de forma más realista, Ya, pero eso con no- más criterio. Pero eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad suya. Pero usted lo sube para que Yo lo- afecte algo, ¿no? No, yo lo subo para que la literatura se pueda interpretar desde unos criterios que son los que yo he construido y que creo que son mejores que otros. Porque si no, no los habría construido. Si no habría dejado estar a los otros. Ahora, lo que la gente haga con mis ideas ya es responsabilidad de la gente. Yo no soy responsable de lo que hago en los sueños, pesadillas y conversaciones de los demás. ¿Eh? Entonces, claro, que me valoren más, ¿pero para qué? ¿Y qué hago yo con el valor ajeno? Ya, no sé. Pero si no van a valorar más, no van a valorar más. Es decir, esta es una cuestión que me pregunta también mucha gente. Bueno, ¿se valorará más su obra?
da igual. O sea, realmente da lo mismo. O sea, si yo quisiera que me valoraran, pues me dedicaría a vender autoayuda o me dedicaría a vender esto, ¿no? Entonces, y claro, cuando me dicen, bueno, los seguidores de YouTube... Da igual, ok. Sí, comprendo. Yo con eso no hago nada. Claro. O sea, no... ¿Usted tiene su trabajo, sus libros? Yo tengo mi vida, Eso es. punto. Vale, perfecto. Así, a nivel personal, no sé si podría preguntar algo, tema de ¿cuál es su finalidad o tiene algún objetivo? Yo ninguno. Ninguno. Tener salud mientras sea posible. Ajá. Es el único objetivo fundamental en la vida, la salud es lo único importante. ¿Escribir otra obra? No, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ya no va a escribir nada más. No creo, no. YouTube ya lo que... Bueno, yo en YouTube lo que hago es interpretar la literatura desde los criterios de la crítica de la razón literaria y en todo caso interpretar facetas de la realidad que pueden resultar interesantes desde el punto de vista de la literatura. Es decir, mis interpretaciones de la realidad siempre tienen una relación, una vinculación con la literatura. O sea, básicamente la realidad me interesa en tanto que la literatura se ocupa de ella. Luego, claro, yo no puedo hacer interpretaciones de la realidad desde el punto de vista económico, financiero, político, médico, porque no dispongo de esas formaciones ni de ese conocimiento. Pero lo único que puedo hacer es esto. Es decir, claro, cuando, por ejemplo, en un momento dado hice una sesión dedicada a los criterios que utilizaba Pedro Baños sobre la manipulación y demás, todos esos criterios están en los clásicos literarios. Claramente, es decir, muchas personas descubren la actualidad del mundo en el que vivimos como si fuera la primera vez que esos hechos tienen lugar, cuando ya se han inventariado en la literatura desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en ese punto es lo que hago. Ahora yo no puedo pretender absolutamente nada, porque además, insisto, es que yo no me fío de los vivos. Quien hoy te elogia, mañana te vitupera. Quien hoy te vitupera, mañana te puede elogiar. Además, hay personas que en un momento dado se encuentran con una secuencia de un vídeo, con un vídeo entero, y consideran que eso es horrible todo, están naturalmente en su derecho y tendrán sus razones, pero es que mi persona no se agota en ese vídeo. Y luego además hay un hecho también muy importante, no se puede confundir a la persona con el personaje, es decir, el que habla en los vídeos no deja de ser un personaje, es una figura que habla en ese vídeo y que no tiene nada que ver en muchísimos aspectos con la persona real que yo soy fuera de esto, ¿no? Eso es así. Quien no vea esto, pues ve muy poco, evidentemente. ¿Tiene entonces en sus vídeos una figura, un personaje? Pero vamos a ver, lo que hablan los vídeos no es la persona, eso es otra cuestión, eso es una construcción, eso es un personaje, eso es una figura. Del mismo modo que un profesor no es la persona, es el profesor. Claro. Es que volvemos La a función, sí, el contrato. Claro, es que no se puede confundir el significante con el significado. Evidentemente, yo no soy un actor ni tengo cualidades de actor, pero el que habla en los vídeos no deja de ser de una manera u otra un personaje que no se corresponde a la persona real en la vida cotidiana. Yo no soy realmente lo que sale en los vídeos, ni soy realmente el profesor que da clase o ha dado clase en esta o en aquella otra universidad, evidentemente. Es decir, suponer que sería inaguantable convivir con alguien como el que sale en los vídeos, ¿entiende lo que le quiero decir con esto? Es que son cosas completamente diferentes. Uno hace su papel en ese terreno, pero nada más. Pues nada, ¿le gustaría terminar con alguna frase de algún... ¿De quién? del Quijote? No, porque para eso ya está el Quijote, yo no me repito con otros autores. Vale, y de otra obra tampoco. Yo termino siempre con frases mías, siempre empiezo con frases Pues mías. una frase suya. ¿Sobre? Lo que una síntesis de lo que hemos visto esta tarde en esta entrevista. Madre mía, una síntesis de lo que Sí. hemos visto. Sí, algo. O algún pensamiento. No me fío de los vivos. Pues ya sabéis. Me dirán, bueno, y de los muertos descansen en paz, porque ahí estaremos todos, más tarde, más temprano. Pues nada, muchísimas gracias. Nada. Ha sido un placer. Apoyadlo, dadle un like. Pero a subirlo, que lo subiremos a ambos canales. Por supuesto, luego corta lo que crea oportuno. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.